comunitaria. Y bueno, vamos a empezar. Buenas noches, Dani, bienvenido. Prensa Comunitaria te da la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros de verdad es un honor poder platicar sobre la situación que está pasando en Estados Unidos y principalmente pues en el lugar donde te encuentras, que es el epicentro eh, de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Entonces, bueno, para entrar ya de lleno, contarles que Dani es un académico norteamericano, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. También es investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Es autor del libro Paisajes de Amor y Guerra. También ha pasado muchos años trabajando en el análisis socioeconómico y sociopolítico en América, el Caribe y otras partes del mundo. El epicentro de esta crisis sanitaria, el COVID-19, es Nueva York, como ya les he mencionado, y pues Daniel se encuentra justo ahí. Buenas noches, Daniel, bienvenido a Prensa Comunitaria nuevamente. Gracias por la entrevista y gracias a todas y todos quienes nos sintonizan. Y bueno, bienvenido. Gracias, gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, quisiéramos compartir algunas cifras con ustedes para empezar. A esta hora, justo ahora, van 2.250.119 contagios en el mundo y de estos contagios, 709.735 pertenecen a Estados Unidos y hay 37.154 fallecidos en Estados Unidos, ocupando el primer lugar de contagios y muertes en el mundo. Dani, ¿quiénes son estas personas y cuál es la población más vulnerable ahora mismo en Estados Unidos? Sí, mira, nosotros nunca pensamos que íbamos a ser el epicentro del epicentro. Y Nueva York está pasando por una situación sin precedentes. Y los más vulnerables son los afrodescendientes, los inmigrantes, los pobres. Esa cuestión de quédate en casa es muy difícil cuando uno tiene que salir a buscar el pan de cada día. Los llamados trabajadores esenciales, enfermeros y aquellos que trabajan en restaurantes, la gran mayoría son eh, latinos y por supuesto trabajadores. Entonces el jefe, el supervisor, los Jeff Bezos y los grandes billonarios tienen el privilegio de sí quedarse en casa atrás de su pantalla, pero todavía si tú ves los famosos trenes de Nueva York, de MTA, están llenos y la gran mayoría son afroamericanos y inmigrantes. Y lo que hemos visto hasta ahora en Nueva York, el porcentaje de muertos es 34% latino y 28% afroamericano. Entonces, desproporcionadamente, sí, son personas de color. Claro. Dani, ¿quién de esta gente, quién en Estados Unidos tiene acceso a la salud y qué se necesita para tener acceso a la salud en Estados Unidos? Hay, se calcula que hay alrededor de unos 15 millones de personas aquí, los llamados indocumentados. Es una frase que no me gusta usar, pero que no están con papeles, entonces ellos no tienen ningún derecho de llegar a un hospital. Si ellos van y pasan 5, 6, 7 horas esperando y por fin ven un médico, por una hora, después le llega una factura de $13,000, de $15,000. Es una injusticia. Entonces aquí la salud es para quien lo puede pagar. Entonces la desigualdad, el apartheid social, para usar ese refrán, eh, se puede sentir más que nunca en ese tiempo de coronavirus. Esa gran desigualdad que ha existido por tanto tiempo. Es como que el coronavirus ha desnudado lo que verdaderamente es el capitalismo. Esta sociedad, como bien dijo el doctor Martin Luther King, sufre de una cuestión de prioridad. Aquí la prioridad siempre es la policía, los militares, la guerra, más invasión, más agresión, no la salud, no la educación, no Claro. el 99%, los sectores humildes. Y ahora que podemos ver claramente
esa desigualdad y injusticia. Por ejemplo, el dueño de Whole Foods y de Amazon, Jeff Bezos, sus ganancias, él es el primero en el mundo que es un llamado centibillionaire, un billonario, no solo un billonario, sino un billonario que tiene por encima de 100 billones de dólares de riqueza. Desde que comenzó esta crisis social, sus ganancias se han aumentado 26 billones más, encima de esos 100 billones. Entonces los ricos están gozando de esta crisis, mientras que el pobre tiene miedo de pasar más hambre, de quedar sin empleo. Ya se han quedado oficialmente 22 millones de norteamericanos sin empleo ninguno. Eso no cuenta en la cifra los 10, 15, 20 millones que ya no tenían empleo o eran subempleados. Entonces, estamos hablando de una crisis tan grave aquí en el centro del mundo, en Nueva York, Wall Street, Hollywood, todo lo que se pinta de Gringolandia, de los Estados Unidos, ya sentimos de verdad lo vulnerable que nosotros somos, porque estamos acostumbrados a una cierta arrogancia, ¿no? Que esas cosas, temblores de tierra y crisis, eso pasa en Centroamérica, eso pasa en África, eso pasa en... Pero ahora que nosotros estamos, como yo había dicho, en el epicentro del epicentro. Claro. ¿Cuántos millones de migrantes indocumentados, como decías, pues todo mundo tiene derecho, ¿no?, a migrar, pero pues esta gente indocumentada y gente que de otros países que está en Estados Unidos, ¿cuántos millones hay en Estados Unidos que se están enfrentando ahora mismo a esta pandemia? Bueno, la cifra de indocumentados, entre comillas, son 12 millones oficialmente, pero eso no cuenta cuántas personas que nunca aparecen en los censos. Estamos hablando de 15 a 20 millones, 80% que son latinos, muchos que vienen de países asiáticos, y son personas que son esencial a la economía. Quienes que está produciendo la comida, quienes que están en las fincas, en las grandes farms, plantaciones, quienes que están en los restaurantes, quienes que están en los hospitales. Entonces, se ha quedado claro quién es la clase esencial, los trabajadores, afroamericanos, blancos pobres, inmigrantes, latinos, ¿verdad? Los ricos, vivimos en un mundo donde los 5 billonarios más ricos del planeta tienen más ganancias, más propiedad en sus manos, en sus cuentas, que el 85% de la humanidad. O sea, el capitalismo es una barbaridad, no tiene ningún sentido. Entonces, hasta que nosotros nos repartimos esa riqueza, no va a haber ninguna justicia a nivel mundial. Esa gran concentración de riqueza en pocas manos produce también al mismo tiempo esa acumulación de miseria en el otro polo. Claro. De esos, de esos millones que hablamos, es importante mencionar que más de 1.5 millones de guatemaltecos están en Estados Unidos. De ahora enfrentarse a esta pandemia en un país donde hay muchas limitaciones en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud y acceso pues a servicios básicos, pues tenemos 27 guatemaltecos hasta el día de hoy que han perdido la vida, que son registrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué soluciones viables encuentra una persona que está en Estados Unidos, en un país que no es de él, que tiene que ir a trabajar, si es que no se ha quedado sin trabajo, que muchos comparten casa y que ahí hemos visto pues lugares de hacinamiento de latinos? ¿Cómo es este movimiento ahora latino y de migrantes en Estados Unidos, y cómo lo estás viviendo tú desde Nueva York? ¿Cómo lo has visto? Sí, mira, la cuestión de la inmigración a los Estados Unidos está poco entendido aquí. El gringo, el norteamericano, el blanco, es muy ignorante de la historia.
No sabe sí, nada de las guerras impuestas a Centroamérica en los años 80. No sabe nada de los contras, la guerra proxy, la guerra contra Nicaragua, contra Guatemala, contra El Salvador. Realmente proyectos genocidios. Y eso es lo que provoca históricamente en la historia recién tanta migración, porque obviamente Guatemala, ¿verdad? La tierra de la eterna primavera, tantas riquezas naturales, la historia digna de Jacobo Arbenz, produce tanto, hay tanta riqueza. Ahora la riqueza, lo que provoca la migración. Aquí existe una mentalidad en el gringo, ¿verdad? Yo digo que yo soy norteamericano, mis padres son norteamericanos, pero la frase gringo, no sé, es como algo común que utilizamos, aunque gringo es una palabra, es un concepto muy político, porque viene de gringo home, de la invasión a México en 1848. Yo odio ese término, gringo, yo siempre digo que yo soy norteamericano, pero bueno, esa mentalidad norteamericana de que nosotros somos lo mejor, ese es el país más rico, todo el mundo de Guatemala, de México, de Haití, viene para acá porque nosotros somos mejores. No es una cuestión de ser mejor, es una cuestión de ser el mayor explorador y opresor en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Entonces, otros no han podido vivir. El sueño americano está construido en aplastar el sueño guatemalteco, el sueño salvadoreño, el sueño centroamericano, el sueño caribeño. Entonces ahora esos inmigrantes que han sido forzados, no llegaron voluntariamente, nadie abandona su patria voluntariamente, nadie dice, nadie se levanta claro, un día y dice, yo quiero formar parte de una diáspora, yo quiero estar lejos de mi familia. Son decisiones que uno toma por necesidad, por hambre, por trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la población norteamericana no está muy clara en eso. Entonces, esperamos que este sea un momento decisivo para que podemos superar el racismo, el machismo, la discriminación contra el latino, contra el inmigrante. Eso tiene que ser un momento de unidad, por o supuesto. si no, vamos a pasar trabajo y miseria y hambre divididos. Es juntos que Claro, podemos superar eso. por supuesto. Y en relación a eso que mencionas, sí es muy importante también decir que este, estamos viendo como un fenómeno muy fuerte, muy triste aquí en Guatemala. Los migrantes que están siendo deportados han pasado, digamos, situaciones sumamente duras en esos centros de detención en Estados Unidos, que no es ningún secreto, pues que realmente están en una situación sumamente dura. Eh, Muchos han muerto en estos centros de detención, se enfrentan a estas capturas, ya no pueden seguir con este sueño que tienen de trabajar, enviar dinero a sus familias y que es importante mencionar que Guatemala, como muchos países en Latinoamérica, se sostiene de las remesas y se sostiene también del narcotráfico. Entonces, eso está impactando fuertemente en la sociedad latina y sobre todo guatemalteca el tema de las remesas. Pero además de eso, pues ya están en estos centros de detención, son enviados a Guatemala y ahora pues hay una cacería de migrantes en su propio país. No pueden llegar a sus comunidades porque los cocodes o los alcaldes están oponiéndose a recibirlos. Pero tampoco hay un buen manejo por parte del gobierno para poder recibirlos, tenerlos en condiciones dignas y decir, bueno, aquí van a guardar cuarentena, estos que se sienten enfermos van a ir a los hospitales. Y también hay mucha desinformación, porque ayer mismo pues hubo aquí un caos que una persona salió del hospital sin autorización, pero realmente era como que estaban persiguiendo todo Guatemala a un asesino en serie. Y claro, es algo muy delicado, pero también es falta de información, como menciono, ¿verdad? Entonces, se encuentra el migrante en una situación sumamente difícil, que viene de una situación dura, que viene
de lo que ya hemos hablado, ¿no? Y que cae en un país, en su propio país, que no lo recibe, que no lo atiende. Y ¿Qué, hay que qué culpar. tiene que hacer una persona que está siendo deportada? ¿O qué hacen ahora mismo los que no van a ser deportados, pero que están en Estados Unidos en situaciones sumamente duras, difíciles, sin trabajo, sin comida? ¿Qué se espera de ellos, Daniel? ¿Cómo ves ese panorama para esa comunidad? Hay que destacar primeramente la culpa que tiene el presidente Alejandro Giammattei, que debe de estar cuidando a esas personas que son paisanos. Somos todos, ¿no? Paisanos. La humanidad, la patria es humanidad, humanidad es la patria. Claro. Esas divisiones de quién inmigró y quién es culpable, esa cacería, esa histeria, hay que echar la culpa a quien está en el poder. La prensa promueve esas cacerías, esa histeria. Esos son nuestras hermanas y hermanos que merecen atención médica. Y bueno, yo entiendo que hay un pánico, que hay un miedo, pero ellos no deben de convertirse en chivos expiatorios, porque lo que Trump ha hecho, Trump, como sabemos, es el mismo diablo, es racista, es machista, sumamente ignorante. Es una persona que no tiene conocimiento de otras culturas y historia y lenguajes. Entonces, él va deportando a quien le da las ganas. En plena pandemia, el ICE, servicios de migración, esos agentes agresivos siguen allanando a casas, siguen allanando a espacios públicos y deportando personas. Entonces, la culpa lo tiene el gobierno injusto de Trump y también del presidente Alejandro en Guatemala. Entonces, ese momento histórico requiere que nosotros nos unimos más. Aunque sí, tiene que ver distanciamiento social, pero hay otras formas creativas de extender la mano para que no se sienten rechazados esos compañeros. Claro. Y hablando de Trump, vemos que él continúa invirtiendo su tiempo y sus recursos pidiendo las cabezas de sus grandes enemigos en América Latina y en el mundo, pero también vemos que ha detenido el financiamiento a la OMS, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu lectura en relación a este manejo de Trump frente a la situación y a esta crisis? Sí, imagínate, frente a hambre, frente a pánico, frente a tanto miedo, que este señor de guerra, de genocidio, de invasión, de saqueo, de pillaje, tiene la audacia de rodear a Venezuela, de seguir bloqueando a Cuba, de seguir intensificando la guerra sutil contra Irán. Y tan sutil no, asesinaron a un comandante iraní el día 5 de Claro, enero. Entonces, a Soleimani. Entonces, es una cuestión de prioridades, porque en por los años supuesto. 30, durante la Gran Depresión, se estaban muriendo de hambre. Había 5 millones de norteamericanos en peligro de morir de hambre cada año, en los años 30, durante la Gran Depresión. Nosotros estamos frente a una crisis posiblemente parecido. Entonces, la mantra nuestra es lucha, no te mueres de hambre, que tenemos que pararnos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que enfatizar ahora mismo. Todo el mundo tiene que organizarse. El miedo no nos puede controlar. Es una cuestión de poder. Trump nunca va a cambiar. Trump saca ganancia de ese racismo, saca ganancia de xenofobia, saca ganancia de echar el inmigrante y el musulmán y la población gay como chivo expiatorio. Somos nosotros mismos. Olvídate de Joe Biden, olvídate de cualquier político. Somos nosotros mismos que tenemos que ser el movimiento. Entonces es una cuestión de estudiar todo eso, pero verlo también como una brecha, como un espacio nuevo, una posibilidad que se abrió, que por fin podemos darle al imperialismo y al capitalismo y luchar. Claro. Frente a todo esto, también has mencionado muchas veces sobre el tema de la comunidad afrodescendiente. ¿Cómo es la situación de ellos y cómo
enfrentan esta crisis, esta pandemia en el mundo? Mira, hay una segregación aquí, una separación de razas, una parte social que cuando tú caminas, igual que en la ciudad de Guatemala, en cualquier país colonizado y capitalista, tú vas de un barrio rico, de un vecindario, hay castillos y mansiones y carros del año, y tú caminas unas millas, unos kilómetros hacia allá y llegas al gueto, llegas a las comunidades más olvidadas, imaginadas. Pues es lo mismo aquí. Aquí tenemos, como en Brasil están las favelas en los cerros, aquí tenemos unas favelas de pie. Son gigantescos rascacielos que se llaman proyectos. Y dentro de cualquier edificio de vivienda pública, que en inglés se llama projects, hay 200, 500 familias, hay 300 familias y no tienen espacio. El ascensor no funciona para subir al piso 40. Es una segregación de vivienda. Cuando tú ves las cárceles norteamericanas, donde se corre más peligro con el COVID-19 porque no hay espacio, no hay derechos, estás metido ahí en una celda. La gran mayoría de la población carcelaria son afroamericanos y latinos y por supuesto 99% son pobres. El rico nunca va preso. Inclusive hoy anunciaron que iban a soltar a algunos presos ricos acusados de corrupción, pero los pobres lo abandonan ahí y lo dejan morir. Y ahora mandaron varios pobres a enterrar los anónimos en los llamados campos santos, en las fosas comunes. Eso fue otro titular la semana pasada. Yo creo que fue el primer titular en el mundo, porque de nuevo Nueva York, el centro del mundo, que todo el mundo piensa que aquí hay oro en los árboles, aunque no hay ni árboles ni oro, pero que ellos están enterando en esas sepulturas a inmigrantes, a personas de las cárceles. Perdón, Dani. Hemos visto fotografías aéreas en lugares de grandes proporciones de tierra en donde están buscando a esos son los lugares que tú te refieres. Sí, hay una isla que se llama Hart Island, que forma parte del Bronx. Eso está ahí mismo, 15 minutos de donde yo estoy sentado con mi biblioteca. Y hace muchísimos años, cuando el SIDA comenzó a resultar en la muerte de muchas personas en los años 90, los años 80, sí, esas son las personas que ellos no encuentran sus familiares, son inmigrantes, son pobres o están en los hospitales psiquiátricos y lo echan ahí para enterarlos rapidito y se pierde su historia, se pierde su legado. Entonces tenemos un proyecto para recuperar el ejemplo, el legado de esa persona. Y cuando vimos esto, que están buscando en los parques públicos espacio para enterrar personas, eso está grave. Gringolandia nunca hemos sido sacudidos de esa forma. Ahora mismo se están muriendo unos 110 personas norteamericanos por hora. 110 ciudadanos norteamericanos por hora se están muriendo. La gran mayoría, de nuevo, los pobres, el vulnerable. Porque había un mito en el comienzo que eso no iba a matar al afroamericano, que eso nada más iba a matar a los ricos. No, los ricos tenían acceso a hacer la prueba. El pobre no sabía. Hasta el día de hoy no hemos podido hacer la prueba porque no tenemos acceso a los hospitales. Y nadie se quiere acercar a un hospital por el peligro que se puede correr. Y eso es otro gran asunto. Los trabajadores esenciales, la gran mayoría, personas de color, pobres, trabajadores, que todos los días están arriesgando sus vidas, no tienen el equipo, los abastecimientos, los insumos suficientes. Entonces estamos viendo huelgas en Amazon, huelgas en los hospitales, huelgas de los camioneros. O sea, esta sociedad está con un movimiento que no hemos sentido eso en yo no sé en cuántas décadas. Situación. Yo no me puedo imaginar cómo estos hermanos latinos y de los migrantes que están en Estados Unidos están pasando esta situación, Sí, porque no, porque sin duda alguna pues, da mucho miedo, ¿no? Da mucho miedo. y la vivienda aquí no es suficiente. Cuando tú estás con tus padres y tus hijos en un apartamentico chiquito,
donde hay 5 o 9 o 12 personas en la familia, ¿cómo va a haber distanciamiento? No hay espacio. Cuando tú vas a un ascensor, el ascensor es como una caja. En el ascensor yo tengo que bajar porque yo no quepo, ¿verdad? Tú estás pegado ahí con tus vecinos. Entonces el distanciamiento social es un privilegio. Y si tú ves los trenes hoy en día, en plena cima de la crisis, los trenes están llenos, los trabajos están llenos, las guaguas, los buses están llenos. Entonces, de verdad que tenemos miedo, todavía no se ha aplanado la curva y se predice que se va a seguir muriendo miles y miles por día. Entonces, no sabemos dónde va a parar eso. ¿Qué tiene que hacer la comunidad migrante para poder salir de esto? ¿Esperar morir? ¿Tratar de regresar a sus países? ¿Qué opciones tienen ellos? Bueno, mira, ellos están en casa en el sentido de que ellos trabajan esta tierra y esta tierra no pertenece a nadie, eso fue tierra indígena. Los Estados Unidos es un país ya gigantesco, donde hay montañas y hay mar y hay lagos, hay tanta naturaleza, hay espacio para todo el mundo. Sí. Y todo es tierra robada, tierra violada. Entonces los guatemaltecos y los mayas y los mexicas y los indígenas son los que más tienen derecho de estar aquí. La invitación a ellos es que no se dejen llevar por el miedo, que siguen activándose en las redes sociales, informándose de nuestras luchas. Hay muchísimas organizaciones, hay un llamado para el 1 de mayo, nadie va a pagar renta. Ahora hay protestas en carro, todos vamos en nuestros carros para protegernos con nuestros familiares, vamos a las cárceles de la ciudad para exigir la libertad de nuestras hermanas y hermanos que están presos, porque la gran mayoría que están presos, el 85%, son por actos no violentos. O sea, el crimen de ser pobre y querer alimentarte no debe de ser un crimen. Entonces ellos caen en pequeños actos de robo, de vender esto y lo otro. No son violentos, sino es una cuestión de supervivencia. Entonces el 25 de abril va a haberse protesta en carros. El 1 de mayo, Día Internacional de los Obreros, nosotros vamos a activarnos y nadie va a pagar la renta porque no debe de ser nosotros los pobres quienes sufrimos, sino el dueño de casa, la industria de bienes y raíces, los grandes capitalistas, la clase Claro. parásita. Nadie necesita de ellos. Ellos necesitan de nosotros. Entonces es la hora de nosotros tomar el poder en nuestras manos y activarnos por huelgas, con movimientos, con comunicación. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en eso y pues es realmente un levantamiento latino en estas tierras porque finalmente la tierra es de quien la trabaja, Claro, pero también tenemos que saber que pues hay un gran frente, ¿no? O sea, Donald Trump pues tiene un odio enfocado y visible para con los migrantes y siendo migrante, ¿no? Viniendo, pero es sumamente triste y tremendo. Solamente como para hacer una pausa, quisiera comentarles que hace unos momentos el presidente Yamatei dio pues, la noticia que hay para el día de hoy 21 nuevos contagios. En total son 235 casos, 21 recuperados y 7 fallecidos, que realmente son 8. Pero, bueno, eso es otra historia. Pero si a esto agregamos, como mencionamos, los hermanos guatemaltecos que están en Estados Unidos, que son 27 que han fallecido y una guatemalteca en Ecuador, eh, seguimos nosotros manejando el tema que realmente sí se mira que son números pequeños, pero aquí en Guatemala lo que sucede es que no se están haciendo las pruebas necesarias. Por ejemplo, hoy se hicieron 202 pruebas en un país de más de 18 millones de habitantes. Entonces no tiene comparación, no puedes compararte con otros países ni podemos ser el mejor ejemplo, como mencionaron algunos
aquí el gobierno, que a nivel mundial, porque no se están haciendo la cantidad de pruebas que deben hacerse. Vemos otros países donde la gente, ya en Europa, por ejemplo, pueden hacerse sus propias pruebas y tienen un dato pues más exacto de los contagios. En Estados Unidos me imagino que también hay muchos subregistros porque hay personas, como mencionas, que no pueden ir a los hospitales y que nunca van a saber ni siquiera que murieron de coronavirus. Ayer mismo falleció un migrante guatemalteco que trabajó en una organización de aquí en Guatemala conocida que se llama Prodesa y él falleció y todo el tiempo estuvo en contacto con su familia y nunca pudo ir a un hospital. Y algunas cosas que tú mencionabas que muy importantes en estos pequeños cortos que has estado haciendo en tus redes sociales y también para aprovechar que la gente puede encontrarte en las redes sociales en Twitter como @Dani Show Cooney, Así, que lo igual vamos a que el poner. nombre en Instagram, igualito, sí. Claro. Entonces es tremendo porque tú mencionabas que hay algunas personas que están muriendo en los asilos, en sus apartamentos. ¿Qué pasa con ellos, Dani? Sí, se está calculando también que en las cifras oficiales ni se está contando cuántos cientos de individuos, la policía, las ambulancias están descubriendo muertos en sus casas. También en las residencias de los ancianos se han muerto muchísimos. Um, y después los centros, por vergüenza o por miedo, están escondiendo las muertes. O sea, van a seguir saliendo más y más tragedias que hasta el día de hoy ni sabemos. Entonces todos tenemos muchísimo miedo por nuestros ancianos, nuestros padres y abuelitos. Ellos son los más vulnerables. Muchísimas personas conocidas se han muerto y es un momento de inseguridad que nunca imaginamos. Nunca yo creo que el gringo se ha sentido tan vulnerable. Y bueno, Claro, esperamos que sea un gran despertar para el planeta, para el medio ambiente, para las otras especies que habitan la Tierra, porque sí necesitamos un gran despertar, porque como está el capitalismo, no se puede volver atrás, hay que echar hacia adelante. Lo pasado no funcionaba. Como decía Rosa Luxemburgo, la decisión no es entre capitalismo y socialismo, es una decisión entre capitalismo y genocidio y muerte y variedad. O sea, necesitamos otro camino, que tiene que ser un camino colectivo, socialista, del pueblo, popular, que las personas participen, porque nosotros somos que producimos. Nosotros somos, como yo había dicho, la clase esencial. Entonces, dentro de esa tragedia, dentro de la represión, se puede crear resistencia y más conciencia. Y pues eso es nuestro trabajo, no solamente como teóricos, sino como organizadores, igual que ustedes con prensa comunitaria, que son personas con una larga trayectoria de luchar contra Jimmy Morales y este señor que es presidente ahora. Hay demasiados vendepatrias que son dictadores y presidentes de América Latina, como en Colombia, como en Panamá, eh, como en Chile. Son presidentes que venden su tierra y su patria a los colonizadores. Y cuántos bases militares norteamericanos en Colombia, en Puerto Rico, en Panamá. Y por eso es que ellos rechazan a Venezuela. Por eso es que ellos bloquean a Cuba. Pues no pueden controlar a Cuba. No pueden controlar a China. Por eso tú escuchas tanta propaganda anti-rusa, anti-China, anti-Irán, anti-Zimbabue. Cualquier país que no se pone de rodillas frente al imperio, lo definan Trump, Obama, Clinton como un gran enemigo de la humanidad. Pero es un momento preciso para analizar el sistema chino, el sistema iraní, el sistema cubano. Los cubanos, mientras que los gringos exportan guerra y bloqueo y agresión, los cubanos que exportan médicos, insumos, humanidad. Cuba es claro. humanidad.
el imperio es muerte. Entonces estamos viendo el fracaso del capitalismo. Entonces es un Claro. momento para ganar esa batalla de ideas. Sí, Entonces, sí. aunque yo me lleno de rabia, de tristeza, de tragedia, pero también me lleno de esperanza. Nuestros antepasados pasaron también por momentos históricos cruciales así y pudieron llegar al momento histórico. Entonces, ahora nos toca a nosotros, porque si se da aquí un movimiento fuertísimo, revolucionario, si se puede temblar aquí la tierra, después se cae los Jimmy Morales, Alejandro, nunca sé pronunciar su apellido, pero no importa. Esos títeres, esos lacayos se van a caer, como Israel. Hoy se anunció que se iba a mandar unos 3.5 billones de dólares a Israel, porque Israel funciona como la Colombia del Medio Oriente. Es un gigantesco base militar para controlar Por Palestina y el supuesto. Medio Oriente. Pero ellos pueden mandar ese dinero a Israel, pero no pueden mandar ese dinero al Bronx, a la comunidad mía, y a Harlem, y a Brooklyn, a nuestra comunidad de Nueva York. Entonces ahí es que está la contradicción. Entonces, si no despertamos, nos morimos. Claro, y es lo que dice aquí hay algunos comentarios. Sonia Vélez dice, la próxima revolución debe ser en Estados Unidos, por supuesto. Osluis 2 dice, muy cierto, en Guatemala no se hacen las pruebas necesarias, aparte los datos que están dando no parecen ser reales. Vicky Peps, que es nuestra amiga, nos dice, ¿qué impacto tiene la orden de Trump de haber suspendido las aportaciones de Estados Unidos a la OMS, sabiendo que es uno de los mayores contribuyentes? ¿Cuál es ese impacto, Dani? Eso demuestra de nuevo la actitud prepotente del imperio, porque es una cuestión ahora mismo de multilateralismo, de Claro. colaborar con todos los países africanos, caribeños, latinoamericanos, asiáticos, del Medio Oriente, no de más guerra. Entonces la misma Naciones Unidas ha declarado ya final de las guerras. ¿Y qué hace Trump? ¿Qué hace los Estados Unidos? Manda a bloquear y rodear a Venezuela con más agresión y atacaron un buque guardacostas de Venezuela hace apenas 10 días. Entonces, esa suspensión de pago a la Organización Mundial de Salud demuestra de nuevo lo aislado que está Trump y los Estados Unidos. Ahora que necesitamos una Naciones Unidas de verdad, porque las Naciones Unidas no existe de verdad, debe de llamarse un juguete en las manos de Gringolandia, del imperio. Las Naciones Unidas, el Corte Internacional de Derechos Humanos, todos esos organismos, eso es papel, ley de papel, no tiene ninguna fuerza. Entonces, ahora que necesitamos esos mecanismos multilaterales, mayor colaboración, mayor apoyo. Si los cubanos tienen médicos y otro país tiene petróleo, bueno, pues trabajamos todos juntos, ¿no? Y eso siempre fue el sueño de Alba, de Nicaragua, de Venezuela, esa unidad. Entonces, hoy más que nunca, pues, llamamos para esa humanidad, esa unidad. Y quisiera aprovechar también, yo estuve en Guatemala ya hace un par de años, en 2005, me invitaron a FEUCA, Federación de Estudiantes Centroamericanos. No sé si algunos se acuerdan, yo tenía cabello en esa época, hace que 15 años. Trabajé en la San Carlos, en la Universidad de San Carlos por una semana. Fue Sí. increíble, jamás se me olvida la universidad, el campo universitario, lindísimo, tanto espacio, árboles y los estudiantes guatemaltecos. Yo aprendí muchísimo y yo estuve ahí dando clases, cursos, lecturas acerca de la invasión norteamericana a Irak y a Afganistán. Y en esos 15 años cuán poco ha cambiado. El imperio sigue tratando de sobreponerse sobre cualquier país que no doblega frente a ellos. Claro. Dani, aquí nos está haciendo una pregunta Ishel Saloj. Pregunta si tú sabes de migrantes que estén organizados para hacerle frente a esta pandemia.
Y también qué medidas se tomarán con los hermanos guatemaltecos fallecidos. Bueno, eso te lo voy a comentar yo. Ishel, que es lo que había hablado Dani hace un momento, pues que se están haciendo, no pueden haber, no pueden traer los cuerpos, sino que ahí pues hay pues prácticamente cementerios que están haciendo para esto, ¿no? Fosas comunes y ahí pues les están enterrando, que pues prácticamente es la forma que la OMS ha indicado del manejo de fallecidos. Pero pregunta Ishel, Dani, si tú sabes eh, si hay grupos de migrantes organizados para hacerle frente a esta pandemia. Sí, pueden buscar ahí en Instagram una organización que se llama Semillas y una organización que se llama Democratic Socialists of America, Socialistas Demócratas de América. Hay muchísimas organizaciones que están haciendo ese trabajo comunitario paralelo, porque lo que la policía y el Estado no hace, tenemos que hacer para nosotros. Entonces estamos tratando de crear pues una sociedad paralela, porque el gobierno, los ricos, nunca van a cuidarnos, nunca se van a preocupar por nosotros. Son demasiado egoístas. Entonces nosotros mismos vamos a algunos edificios tomando todas las precauciones que podemos tomar con mascarillas y todo para llevar comida a aquellas familias indigentes que no tienen. Porque si tú estás en el piso 30 de los proyectos, el ascensor no funciona, pues tú no tienes cómo llegar y buscar comida. Y a veces en los barrios pobres, si tú sales también a buscársela, la policía está ahí multando. Ellos esperan que tú no tienes los 3 pesos para tomar el tren y pagar, y te multan y te meten macanas y te llevan preso. Aquí hay una injusticia con la policía, y eso es lo que nunca muestran en CNN, en Fox y en Hollywood. Por eso esa plática importante, es pueblo a pueblo que podemos llegar con mi humilde español, ¿no? Que aprendí como segundo idioma. Eh, Cuando ya yo casi era ya hombre, pero tuve la oportunidad de viajar a varios países, y la comunicación es importantísima, porque ellos quieren pintar aquí a los ricos como que son invencibles, pero no son intocables. Nosotros somos los intocables porque nosotros somos el 99% de la humanidad. Nosotros somos unos 7.5 billones de seres humanos. Ellos son muy pocos. Y otra cifra, los norteamericanos, los 3 más ricos, tienen en sus manos más riqueza que la mitad de las familias norteamericanas. No cabe en la mente. Esa hiperconcentración de riqueza no tiene sentido. No podemos vivir así. Por supuesto. Este, en relación a lo que hablábamos, este, de cómo están trayendo a los migrantes a Guatemala, pues me está informando que bueno, ya Matei dijo que hace muchos días que los migrantes que iban a venir con un certificado, y que ese certificado era su carta para decir que estaban saludables y que podían llegar a sus comunidades. Obviamente eso no fue así, no se respetó ese convenio entre Estados Unidos y Guatemala. Guatemala no puso los límites que debía haber puesto desde un inicio, digamos, con la primera persona contagiada. Y siguen viniendo. Incluso habían dicho que no iban a venir durante la Semana Santa vuelos, y por supuesto nosotros recibimos la denuncia de una persona que nos informaba que acá. Entonces, vemos que hay un doble discurso también desde el gobierno de Guatemala, pero me están informando que hasta que hoy, hasta que se cumpla el convenio de venir los migrantes con estos certificados que no vengan con el virus, van a quedar suspendidos esos vuelos. Todavía mañana viene un último vuelo con 12 niños. Y esa es la otra situación que vemos, Dani, la situación de la niñez y de la adolescencia, que muchos, sin hablar de si son migrantes o no son migrantes, hay muchos niños que realmente su único alimento que tenían era el llegar a la escuela, ¿no? Eso se suspendió.
Además, hay muchos más que no pueden estudiar y bueno, no sé cuál es la situación. Pero ¿hay algún programa, Dani, ahora con los niños? ¿Qué es lo que se está manejando con la niñez en Estados Unidos? ¿Cuáles son las propuestas de Trump y cómo las ves tú? Mira, ahora mismo en nuestras familias, en nuestras casas y apartamentos hay mucho estrés, porque la escuela, claro que hay las amistades, la familia, lo social, y ahora todo el mundo trancado, hay más alcoholismo. Yo trabajo mucho con los adictos, los viciados de drogas. Hay más adicción y sobredosis que nunca. Hay más violencia contra la mujer. Todas las contradicciones están saliendo a la superficie de la sociedad. Entonces los niños son su supervivencia ahora mismo. Es muy difícil. Eh, las escuelas cerradas, pero todavía los hijos de los first responders, los que responden primeramente en los trabajos, los niños tienen que ir a algún lugar. Entonces, algunas escuelas todavía no están abiertas de una forma como antes, pero todavía algunos niños se agrupan ahí. Y los que están en la calle, aquí a nivel nacional hay unos 8 o 9 millones de personas que no tienen casa, que viven en la calle. Y muchísimos son, irónicamente, veteranos de las guerras de conquista. Eh, y muchísimos son niños. 60% de la población sin techo, sin casa, son niños. Entonces, esas familias están abandonadas en la calle. Y si tú vas caminando por el famoso Times Square y los vecindarios de turismo y todo, todavía están los homeless. No tienen donde refugiarse. Entonces, ahí vemos la contradicción. Ahora, nos están llegando ahora para esclarecer para el público, porque seguro se está comentando mucho allá, el gobierno sacó un bailout, un programa de rescate de 6.000 millones, no, espera, 6 trillones, yo no sé cuántos ceros en estos números, ¿no? 6 trillones de dólares para programa de rescate económico. Nos corresponde de esos 6 trillones, la gran parte va a los grandes negocios como Amazon y negocios petroleros y de energía y de aviones. Nos corresponde cada norteamericano, cada ciudadano, otra forma de excluir el inmigrante trabajador, aunque él lo merece, ellos lo merecen igual. Un cheque nos corresponde de 1.200. Están justamente llegando ayer, hoy y la semana que viene. $1.200. Tal vez suena como mucho en otro país, porque el dólar está sobrevalorizado. Aquí la renta es 1.500 mínimo. Entonces eso ni da para pagar la renta de abril. Esos cheques se van de una vez. El gobierno pretende que nosotros vamos a sobrevivir con ese chequecito, con esas migajas. Aquí va a haber una insurrección social, una guerra. 22 millones de personas, nuevos desempleados, agregando los 10, 20 millones que ya no tenían empleo, que ya se lo buscaban como quiera. Estamos hablando de una cuarta parte de la población sin empleo, sin cómo comer. La otra cuarta parte de la población está preso. A nivel mundial, la cuarta parte de la población carcelaria a nivel mundial reside en los Estados Unidos. Aquí tenemos 2.3 millones de presos y son puros presos sociales y presos políticos, el crimen de ser pobre. Y esa cifra no incluye los cientos de miles de inmigrantes detenidos, deportados, etc. Ellos se benefician del sistema industrial de las cárceles, saquen ganancias de meternos presos. Es uno de sus grandes ganancias. Entonces, estamos viendo que esta sociedad que pensábamos invencible, para enfatizar eso, no es invencible. Nosotros los pobres somos invencibles. Los obreros somos invencibles. Nosotros somos que vamos a llegar hasta el final. Yo creo que fue Agustino Sandino que dijo que el obrero y el campesino llegará hasta el final. Claro, qué tremendas tus palabras, Dani. Es bastante alentador saber que en medio de todo este infortunio de estar en una situación de una crisis de esta pandemia, en un lugar donde pues es que no se mira mucha esperanza,
pero qué bueno saber y de verdad es muy alentador escucharte y poder saber que, pues eso, que nosotros tenemos ese poder, que se puede hacer una revolución en Estados Unidos, que son millones de millones, que solo falta ponerse de acuerdo. Y yo creo que es un punto medular ahora para poder empezar esa revolución. No es posible que hayan tantos millones de personas sosteniendo a Estados Unidos y que esos millones de personas los están dejando morir y los están tirando a fosas comunes. Eso no debe suceder. Pues yo realmente no quiero quitarte más tu tiempo, Dani. Yo creo que ha sido una conversación bastante enriquecedora escucharte. Nuevamente creo que es muy esperanzador. Es lo que creo que necesita escuchar el mundo entero. Y bueno, creo que yo te dejo la invitación abierta para otro momento que podamos platicar, que sigamos hablando de estas situaciones. Seguramente esto va a dar mucho más de qué hablar. Se van a seguir dando situaciones duras, una solidaridad enorme con Estados Unidos, con nuestros pueblos, con América Latina. Está viviendo pues que no solamente Guatemala hay gente conectada, hay gente en Europa y en otras partes que, que, que están conectados pues y que les interesa esta situación. Ahí. Lo increíble, todas sus luchas a través de los años. Y si ustedes nunca tuvieron miedo en los años 80, en plena guerra, una guerra impuesta desde arriba, desde afuera, por el imperio, y ustedes nunca echaron hacia atrás. Y aquí están, atrás están todos mis libros de El Salvador y Nicaragua y los sandinistas y Argentina y las guerras sucias, ¿no? Entonces es un momento para educarnos, para seguir el ejemplo de ustedes, el pueblo maya, los pueblos indígenas de América Latina, que tiene 500 años de resistencia, ¿no? Entonces la represión siempre crea más resistencia. Entonces queremos aprovechar esas tragedias para así crear un nuevo esperanza para la humanidad. Claro, sí. Ahí hay muchos comentarios que están haciendo. Agradecen mucho también la entrevista. Eh, También mencionan que tenés mucha claridad política. Eh, Entonces Nunca mandamos, había, bueno, dice, nunca había oído hablar a un gringo con tanta claridad. Nunca había mira, escuchado, y dice, gracias. después de que pase todo eso, mandamos un contingente nuestro de obreros, de profesores, de intelectuales, de compañeros, para que conozcan a Guatemala y que anden allá y conozcan esa tierra valiente, heroica, de un pueblo digno, ¿no? Y para hacer más intercambio. Eso fue la ventaja mía. Mi mamá era hippie, viajaba el mundo, ¿no? Entonces ella me crió con ciertos ideales que yo pude conocer otras lenguas y tener esa plática así con ustedes, que a mí se me engrifa la piel, conectarme así, que siento que yo estoy allá en la San Carlos y en la ciudad de Guatemala y en el norte. Y bueno, tengo que dar la vuelta para conocer todos los pueblos allá. Entonces coordinamos con prensa comunitaria y Stephanie para así hacer siempre llegar esa información. Claro, esta es tu casa, Dani, definitivamente. Aquí hay muchos comentarios ya que no quieren que te vayas, pero dice, gracias por estudiar la historia de nuestros pueblos. Vamos a ver, espera. Dice, gracias por estudiar la historia de nuestros pueblos, incluso en nuestros territorios. Am, sí, realmente es que es impresionante. Sí, mucha gente dice, cuando termine esto, venís a Guatemala, qué lindo. Sí, sí. Bueno, sí, hay muchos comentarios que al terminar seguramente vas a leer. Y la invitación queda abierta, Dani, la invitación queda abierta. Guatemala es tu casa. Muchas gracias de verdad por saber de la historia de nuestros países, de América, de Latinoamérica, cómo ha estado conformada. Yo sé que tenés un afecto muy especial por Cuba, por Puerto Rico, y todos estos países que has acogido como tuyos, ¿no? Entonces, pues
la invitación está abierta, Dani, sigamos en contacto, por favor, y cuídate mucho, cariño, nuestra solidaridad. Sabemos que estás en ese punto eh, difícil, en el epicentro del coronavirus, pero bueno, cuídate, vamos a estar pendientes y pues nuevamente